Hoy comenzamos una nueva serie en televisión educativa. Techo de cristal significa hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres y las dificultades que las mujeres tenemos de ser reconocidas, de ser aceptadas y de poder avanzar en nuestras carreras profesional, política, social, científica, periodística. Durante algunas semanas estaremos hablando con mujeres que o bien han roto el techo de cristal o nos van a explicar qué es lo que sucede con la condición de las mujeres en México y en el mundo. Por eso es tan trascendente que empecemos nuestra serie entrevistando a Ana Güemes García, que es la representante en México de un organismo que se llama ONU Mujeres, el especializado en Naciones Unidas para documentar lo que pasa con las mujeres en el mundo. Ana Güemes viene cargada de una larga trayectoria profesional de más de 30 años dedicada a reconocer, a promover los derechos humanos de las mujeres, que ha colaborado más o menos en 14 países del mundo, española de nacimiento, se adaptó a la vida de América Latina en el Perú, donde vivió y trabajó más o menos, me contó, como 10 años. Ana Güemes, representante también de los países de Centroamérica, de la República Dominicana y de Cuba, nos ha recibido en las oficinas donde ella trabaja de ONU Mujeres en la Ciudad de México. Queremos agradecerle este recibimiento, ella que es médica de profesión, escúchenla, especialista en los asuntos de violencia, de salud de las mujeres. También ha hecho, estos casi 5 años que está en México, un recorrido por el país. Muchas gracias, Ana, por recibirnos en Naciones Unidas. Para nosotras es muy importante cuando estamos comenzando. ¿Qué significa la desigualdad de las mujeres? ¿Hasta dónde esta existe? ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero, Sara, muchas gracias por tu amable presentación. Sara Lovera es una maestra, una inspiradora de muchísimas mujeres y hombres en la región, y para ONU Mujeres, que es la entidad que trabaja justamente por la igualdad de las mujeres y por el ejercicio de los derechos humanos, pues es un placer tenerte aquí. Yo creo que el resumen es, si hoy pudiéramos mirar 100 años atrás, podríamos decir que el avance ha sido enorme, ¿no? Hace 100 años solo en 2 países las mujeres podían votar. Hoy en prácticamente todos los países del mundo esto es un derecho. Hace 30 años la violencia contra las mujeres, que inspira nuestra campaña Únete Naranja, era considerado un asunto privado. No existía legislación, no existían políticas. Hoy esta región tiene una convención, tiene una legislación. Casi todas las constituciones, por lo menos todas las de América Latina y el Caribe, reconocen la igualdad y la no discriminación, y 188 países en el mundo han ratificado lo que es nuestra Carta Magna, una gran convención que es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y las niñas. Ahora, ¿qué dirían estas pioneras que hace 100 años empezaron a luchar por la igualdad? Yo creo que estarían confundidas, porque todo eso que logramos en el marco legal, cuando uno mira la realidad de las mujeres y las niñas, esa promesa de igualdad no se ha cumplido en la práctica, en la vida real. Es lo que en Naciones Unidas, en ONU Mujeres, llamamos igualdad sustantiva, en los hechos. Por eso nace ONU Mujeres. Es decir, progresos hubo muchísimos. Uno de los mayores progresos, lo hablábamos antes con Sara, es la entrada masiva de las mujeres a la educación. Eso ha ocurrido en los últimos 50 años. Sin embargo, todo ese talento de las mujeres, toda esa energía, toda esa sabiduría, no la vemos reflejada en el trabajo. Hoy en el mundo, en las parlamentarias, solo 1 de cada 5 parlamentarios es mujer. Jefas de Estado empezamos a ver, pero todavía muy poquitas en el mundo. Cuando vamos al mundo empresarial, por ejemplo, apenas un 20%, 1 de cada 5 personas en alta dirección son mujeres. Solo 3 de cada 100 en las empresas que cotizan bolsa. En el trabajo, en la política, en la salud,
en la vida comunitaria vemos que todavía la igualdad es una promesa incumplida. Por eso nosotras decimos en ONU Mujeres, es el tiempo de cumplir la promesa de la igualdad hecha a las mujeres. Pero ¿a qué lo podemos atribuir? ¿A falta de voluntad política de los gobiernos? ¿A un problema grave de la educación de los hombres y las mujeres? ¿A una resistencia que viene de dónde? Bueno, acordémonos de que este es un cambio profundamente estructural. Tiene que ver con la cultura, como tú lo has dicho. Definitivamente, nosotras hablamos de un continuum. Primero, hay que eliminar la violencia, que es la forma más extrema de discriminación. En México estamos hablando de 2 de cada 3 mujeres que reportan haber tenido algún tipo de violencia. Altísimo. Y mucho de esto queda impune. O se dice, a ver, cuando es una muchacha joven, y estamos hablando, por ejemplo, pues muchas de las chavas jóvenes que están aquí trabajando hoy con nosotras, pues nos cuentan, o sea, sufren acoso en el transporte público, para entrar a trabajar a muchas mujeres se les sigue pidiendo prueba de embarazo, lo cual es totalmente discriminatorio, hay acoso laboral. Entonces tú dices, ese es el piso básico. El compromiso básico es tenemos que acabar toda forma de violencia y discriminación. Un segundo nivel es ya la discriminación, es decir, te valoro menos, te doy menos oportunidades, se han abierto puertas, pero bueno, luego vamos a hablar un poquito más del techo de cristal. Y la tercera es la desigualdad, y este es un tema además profundamente estructural en América Latina. ¿Tiene que ver con la economía, con el reparto de la riqueza, con la falta de democracia? Pues somos una región que conquistó la democracia en los ahora todos los países de la región están en democracia. Hay un conflicto abierto en Colombia que se espera que con los acuerdos de paz se resuelva, todo el mundo está. Pero esta democracia no trajo necesariamente lo que los valores democráticos deben traer, que es mayor libertad, mayor igualdad, mayor justicia. Entonces esta región que es bella, que es diversa, que es heterogénea, resulta que si eres mujer, pero además si eres mujer y joven, si eres mujer e indígena y vives en una comunidad rural, si naciste en una familia pobre, la puertecita, que ya es estrechica para las mujeres, se va haciendo cada vez más estrecha, cada vez es más difícil acceder a oportunidades. Y las que pueden acceder a oportunidades, muchas veces estas oportunidades no se reflejan, y nosotras por eso hablamos de esta pérdida de talentos de las mujeres en los puestos de decisión. Entonces las mujeres somos la mitad del mundo, como decíamos en Beijing, ¿te acuerdas? La mitad del mundo, la mitad del cielo, y queremos la mitad del poder. Han pasado 20 años desde Beijing y apenas ha habido avances, sin duda, y eso es lo que básicamente desde ONU Mujeres reconocemos. Avances sí, el ritmo esperado no. Entonces necesitamos reforzar compromiso político, económico, la macroeconomía, los presupuestos públicos, la generación de autonomía económica. La autonomía económica, el tener recursos propios, el tener dinero es fundamental, y necesitamos desde luego un cambio cultural. Llevamos 20 años de políticas públicas, por eso en ONU Mujeres hemos lanzado una campaña que se llama Él para ella, con Emma Watson, la bruja de Harry Potter que abre todas las puertas. Y que el año pasado tuvo tanta reacción cuando habló de feminismo a nivel mundial. Exacto, ¿no? Es la idea de decir, no podemos, el tema de la igualdad, el compromiso con la igualdad para las mujeres y las niñas no es un asunto de las mujeres, es un asunto central de la democracia. Nos compete a los hombres y a las mujeres trabajar para que eso ocurra, y definitivamente estos avances que ya hemos tenido tienen que transformarse en igualdad real para mujeres y niñas, y nos lo estamos imaginando porque ya tenemos buenas experiencias en la región. Esta es una región que está inspirando muy buenas experiencias, pero todavía los índices de desigualdad, de violencia y discriminación nos dañan, nos ofenden a las mujeres, pero ofenden a todos los hombres y mujeres que creemos que la democracia tiene que implicar también ciudadanía y tiene que implicar ejercicio de derechos, ¿no? Bueno, se diría que esto parece que no es así. Quizá en el tema de cambiar las estructuras educativas,
llamar a las niñas desde pequeñas para que puedan caminar en la ruptura del techo de cristal, pero eso vamos a hablar después de un corte. Muchas gracias. A menudo las mujeres se encuentran con obstáculos que les impide alcanzar puestos de alta dirección tanto en la política como en la economía. Las mujeres se preparan, avanzan, pero llegan a un punto en el que se topan con lo que se llama techo de cristal y que agrupa las fuerzas que impiden que tantas mujeres puedan alcanzar estos cargos, a la vez que las mantiene atrapadas en la base de la pirámide económica y política. Techo de cristal es un término enigmático, pero que se expresa de muchas maneras. Entre la más conocida está el machismo, pero a final de cuentas se trata del sistema patriarcal que impide a muchas mujeres despegar. En la actualidad no hay gobernadoras, solo el 7.7% de las alcaldías son ocupadas por mujeres. Por otro lado, en el Poder Judicial, de los 11 magistrados, solo 2 son mujeres, etcétera. Así se puede uno ir de largo y realmente las cifras arrojan la poca participación de las mujeres. ¿A qué atribuyen ustedes este fenómeno? Bueno, yo creo que hay muchos factores que generan este problema de la falta de participación de las mujeres, pero sin duda yo creo que uno de los mayores problemas es que no hay el acceso para que ellas puedan pues tener o les permitan llegar a estos puestos de decisión. Yo creo que una mujer es capaz para poder sostener una facultad así y sacar adelante un estado, ¿no? O donde la vayan a poner. Las mujeres también tenemos derecho a ocupar puestos importantes. Aquí también hace falta también para nosotros como mujeres también que nos representen también en la política. Ana, ¿por qué no hablamos del significado de algunas de las palabras, como techo de cristal, empoderamiento de las mujeres, igualdad sustantiva? ¿Qué quiere decir todo eso? Pues mira, techo de cristal es una terminología que sale en los 80 justo por una publicación en Estados Unidos de Wall Street Journal y que justamente era, bueno, ya tenemos la igualdad formal, los países ya tenían igualdad en las leyes, pero había un momento, empezó siendo aplicada al trabajo, ¿no? A las mujeres profesionales fundamentalmente, ¿no? Ahora ya se aplica a la política, al deporte, pero empezó realmente aplicada al trabajo y era, bueno, ¿por qué si tenemos igualdad las mujeres no empiezan a subir? Entonces empezó a ver que en realidad había ese sustrato cultural, todos esos prejuicios que era, bueno, pues las mujeres no están preparadas para dirigir, o a veces las mujeres cuando se abrían oportunidades pues no levantaban la mano diciendo yo puedo hacerlo, o estas cosas que yo me acuerdo una vez un político en un país del cual no voy a hablar, delante de un auditorio de 100 mujeres políticas diciendo ay, le estaban diciendo que por qué no había más mujeres en la lista de su partido y él decía, es que no hay mujeres, las mujeres no quieren. Y había un auditorio de 200 mujeres diciendo, oye, queremos entrarle a la política. Entonces, es esta idea, no hay mujeres o no están preparadas o no van a tener tiempo, no van a tener agallas. Entonces, empieza a haber como cosas muy simbólicas o tú ves a un hombre y a una mujer, inmediatamente hay todo este patrón donde inmediatamente te vas al hombre. Hay un experimento que a mí me gustó mucho, que se hizo en los 90, que es que se empezó a hacer exámenes para entrar en las orquestas, teóricamente esto que es así como tan neutral, para que hombres y mujeres entraran a dirigir orquestas. Y normalmente siempre había muchos más hombres, entonces empezó a hacer exámenes sin saber si el músico era hombre o mujer. Y inmediatamente el patrón, empezaron a entrar muchísimas mujeres, porque como a las mujeres nos costó más llegar y llegamos más tarde, pues vamos a la universidad y sacamos mejores notas, nos preparamos muchísimo, tal. Pero definitivamente pues lo que se veía era este prejuicio que no estaba escrito en la política de la empresa, no estaba escrito en la ley. En la Constitución. Por supuesto, y además era ilegal, pero a ver, ¿por qué solo hay un 3% de mujeres dirigiendo las empresas del mundo?
¿Por qué en la región, recién el año pasado, te comentaba Sara, en América Latina estamos hablando, por primera vez pasamos al 50% de las mujeres en edad de trabajar que trabajan, respecto a un 73-74% de los hombres. Todavía una brecha, hablábamos de desigualdad, claro, de 20 puntos. Y sin hablar de los salarios, que además hay una diferencia importante cuando estamos en igualdad de condiciones. En México es mucho más bajito, tengo que decir, y nos preocupa. Solo 42%, o sea, 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar lo hacen. Entonces, empezamos a preguntarnos por y le llamamos de dos cosas, el techo de cristal y lo que tú acabas de decir, la pared de cristal. ¿Por qué las mujeres siempre están de ministras o de secretarias de asuntos sociales, de salud, y las carteras de economía, las carteras de hacienda? O en las comisiones solo de salud en las cámaras. O trabajan como maestras, pero hay pocas ingenieras, ¿no? Entonces tenemos techo y tenemos todavía mucha segregación. Hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que ya empieza a salir en los 90, que se llama el piso o el suelo pegajoso. Que es decir, no podemos hablar solo de participación en la vida pública, en el trabajo, en la política, si no hablamos de qué pasó en los hogares, ¿no? Somos una generación que aparentemente, pues a diferencia de nuestras abuelas, nacimos en contextos de igualdad, pudimos acceder a anticonceptivos. Fuimos a la escuela. Yo soy la primera de mi familia que llegó a la universidad, imagínate. Mi papá el primer hombre y yo la primera mujer que llegué a la universidad. La primera mujer de mi generación que usé anticonceptivos, porque bueno, yo crecí en un momento donde los anticonceptivos estaban prohibidos. Claro, yo estuve en 74, que aquí desapareció la prohibición de regular la natalidad y entraron los anticonceptivos. Bueno, México fue un país que además fue uno de los primeros en tener una política de población. El CONAPO está cumpliendo 40 años, pero en la mayoría y para las mujeres jóvenes, olvídate, si no estabas casada piso y tal. Pegajoso es lo que te detiene en el proceso familiar, en el interno. Piso pegajoso exactamente es, bueno, cambió la estructura pública, pero ¿qué pasó con las familias? La estadística nos dice que no hubo cambios tan fuertes como ocurrieron en el espacio público. Entonces las mujeres, además de salir a estudiar y tal, seguimos haciendo lo que estaban haciendo nuestras abuelitas y nuestras mamás. ¿Quién cuida a los niños en la casa? ¿Quién cuida a las personas que necesitan cuidado porque están enfermas? Siguen siendo las mujeres, las niñas en las zonas rurales, claro. O las empleadas del hogar con unos sueldos que no son reconocidos como trabajo digno. Entonces acaba generándose todo este tema que en muchos casos es tiempo. Las mujeres, en las encuestas que hemos hecho con los países, en ONU Mujeres, en 16 países de la región, gastan entre el doble y el triple de horas de tiempo que los hombres. En México, toda una jornada laboral, 35 horas a la semana. Terrible. Entonces, claro, tú dices, bueno, entonces esto se llama piso pegajoso porque es muy difícil decir, bueno, quiero ser política y eso me implica salir a una reunión en la noche. ¡Qué miedo! Es importante, Ana, pero nos tenemos que ir a un corte. Ahí vamos. El tema de la dificultad, yo digo que es un problema ideológico, ¿no? A las mujeres se les dice, tienen todos los derechos, pero no dejen de hacer la cena. Vamos a un corte y regresamos. Ana, ¿qué estamos haciendo para romper el techo de cristal? Las mujeres, por un lado, las políticas, los gobiernos, estamos armando algo porque esta contradicción, yo digo que hay igualdad y no hay igualdad sustantiva y otra vez se concentra en la violencia. Sí, definitivamente lo que necesitamos es acelerar el ritmo hacia la igualdad, ¿no? Y nosotros hablamos de 3 como rutas que ya están muy demostradas, o sea, está muy demostrado ahora. La ventaja es que a diferencia de hace 20 años, hoy día ya sabemos que los países, las empresas, las familias que tienen más igualdad funcionan mejor, pero no solamente desde una perspectiva de derechos, sino que son más rentables. Eso ya está muy demostrado en Europa. Empresas más paritarias son más rentables. El otro día escuchaba más, ¿no?, al CEO de una gran empresa que decía los hombres más feministas son más sexys, o sea, no solamente es un tema de que tengas que ser, sino que si te compras esto vas a ser
mejor pareja, vas a ser más atractivo. Las mujeres, o sea, realmente están ocurriendo estos cambios y lo que queremos es que vayan más rápido y que vayan más rápido además para las mujeres que han llegado más tarde, porque no hablamos de la mujer. O sea, nosotros sabemos que mujeres indígenas, que mujeres afrodescendientes todavía lo tienen mucho más complicado. Y las jóvenes, que es una gran preocupación. Entonces, hay 3 caminos que en la ONU ya estamos trabajando con los países. Desde luego tiene que haber políticas públicas, tiene que haber más recursos, los recursos que tenemos. Si este tema es principal, como tú decías, en el Plan de Desarrollo de México, tiene que tener muchos más recursos públicos, políticos, ¿no? ¿Y cuáles son los 3 temas que han demostrado que definitivamente avanzan? 1, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Ni modo, no podemos pensar en la participación plena si no acabamos con esta, que es la violación más extendida de derechos humanos en el mundo. 2, autonomía económica, trabajo de calidad, pero también acceso a tierra, acceso a propiedad, acceso a vivienda, a crédito, tecnología. Y me encanta que la TV educativa esté llegando, que se estén haciendo portales. Necesitamos más tecnología y necesitamos políticas de cuidado. El cuidado no solamente es un tema entre hombres y mujeres, tiene que haber servicios públicos para que podamos cuidar a los niños, a nuestros adultos mayores, para que una sociedad no solamente se vincule al ingreso, a cuánto ganas, sino cómo cuidamos a nuestros niños, cómo cuidamos a nuestro ambiente, cómo nos cuidamos entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de eso siempre se cree que es nuestro asunto. Siempre. ¿Cómo tenemos que reinventar la palabra cuidado para que no sea solamente un tema de mujeres, ¿no? Sí, exacto, porque siempre ha sido nuestro y entonces te dicen la guardería donde trabajan las mamás y te dices, ¿y los papás que no tienen necesidad de guardería? O entonces definitivamente hay que hacer del cuidado no solamente un tema de hombres y mujeres, sino un asunto de responsabilidad pública. Así es. Que no lo es en la mayoría de los países. Y bueno, y el tercer tema es, hay que escuchar la voz de las mujeres. México tiene una gran oportunidad en el 2015, va a haber elecciones en muchísimos estados, ha habido avances en los parlamentos, pero en el nivel municipal, que es el más cercanito a la vida de la gente, estamos hablando de apenas un 7% de presidentas municipales. Esto es muy poquito. Hay que abrir esas puertas. Y como yo digo en mi casa, que además tengo 2 hijos varones, es decir, tenemos que abrir puertas juntos y juntas, puertas, ventanas, realmente. Y además hacer que las niñas, que es algo que nosotras no vivimos, que estas niñas del futuro se sientan inspiradas, se sientan convencidas, sientan que sus talentos... Yo estaba pensando mucho ahora que cumplí la edad de Mafalda sobre mi propio techo de cristal, ¿no? Para quienes no sepan, Mafalda ya está cercana al medio siglo. Ya pasó el medio siglo. Decía, o sea, yo siempre he pensado qué suerte tuve en la vida, qué suerte tuve en tal trabajo, qué bueno que tales amigos me ayudaron. Y luego cuando en los últimos años he estado entrevistando a hombres para puestos de trabajo, ellos no vienen con esa lógica. Ellos vienen diciendo, no, yo es que era el mejor, soy el mejor, el más preparado. Las mujeres siempre venimos con, me falta algo, me falta el inglés, no terminé mi maestría, el título, el doctor. Y yo decía, y yo siempre ahora digo, no, yo he hecho cosas muy creativas en mi vida y he fundado cosas y he sido parte de colectivos y he estado en la ONU, como un ambiente... decirnos en voz alta lo que nos está saliendo bien y que sin nosotras quizá se caería la mitad de la economía del mundo. Claro, y que nuestro talento es valioso y que nuestro entusiasmo es útil y que cuando levantemos la mano no la levantemos así, sino que la levantemos así porque nuestra voz es importante. Entonces, invitar a las niñas realmente a que juntas, porque una sola no lo logra, hemos tenido grandes pioneras que rompieron el techo de cristal. Pero ¿Tú lo has roto en tu vida profesional ahora que revisas esto? Pues yo creo que sí he roto varios techos de cristal. Ajá. En Naciones Unidas ahora hay más mujeres que nunca en puestos de representación, todavía pocas. Quiero decir, bueno, yo he sido la primera representante de ONU Mujeres en la región, y México ha sido el primer país, entonces me siento muy privilegiada
y muy orgullosa, y nuestra primera jefa, que ahora es presidenta de Chile, la señora Bachelet, siempre decía, está muy bien, queremos un cambio a 20 años, pero ¿saben qué? Ustedes me tienen que dar resultados el primer año y hay que empezar a romper individualmente, pero yo creo que he roto techos de cristal colectivamente. Ese es como el otro tema, ¿no? Ese sí, yo creo que me gustó mucho cuando la presidenta Dilma Rousseff, primera mujer en abrir la Asamblea General de Naciones Unidas hace apenas unos 2-3 años, y dijo, antes que nada quiero hacer tributo a las abuelas, a las maestras, a las mujeres anónimas, a las conocidas, pero a las anónimas que lucharon para que esté el día de hoy acá. Entonces, me gusta mucho, Ana. Nos vamos a tener que ir, pero no quiero irme sin decir en esta primera emisión que con lo último que dijiste me acordé que nuestra primera mujer en el gabinete en México, en 1964-65, doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, fue precisamente la subsecretaria de Educación y a la que quizá le debemos la entrada de México en el mundo para decir no los derechos del hombre, sino los derechos humanos. Pues muy agradecida, Ana, por esta recepción, por esta muy buena entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida a la ONU, a ONU Mujeres. Eres parte de nosotras. Muchas gracias.